Bienvenidos a Tu Salud Online, el programa de la obra social de la UBA. ¿Cómo te va, Facundo? Muy bien, Mariana, muy bien, contento. Bárbaro. Un nuevo programa, segundo programa de este año. Y quiero saludar a mis dos compañeros que son los periodistas que hacen las entrevistas en todos los programas. Samantha Fernández y Pablo Romano, que son los que siempre nos acompañan y bueno, corren a todos los lugares a hacernos las entrevistas. Exactamente. Y al cámara, Eduardo Marcau, también cual. Que siempre me olvido de Eduardo, lo tengo atrás, pero siempre me olvido. Que está firme siempre sí. Ahí. Bueno, vamos a la primera entrevista. Exactamente. Bueno, la primera entrevista trata sobre, se conmemora el Día Mundial de la Salud, sí. Se conmemoró el 7 de abril, y este tema siempre eligen un tema, y en esta oportunidad lo que eligieron fue la inocuidad de los alimentos. Así que nos entrevistamos con la doctora Julieta López, que nos va a explicar qué es la inocuidad de los alimentos y bueno, todos los temas relacionados con eso. Así que si querés, podemos ir a ver la primera entrevista. Vamos a verla. Mariana, Facundo, estamos con la doctora Julieta López, ella es especialista en nutrición y estética, justamente para hablar de un día muy particular que se viene en abril, el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, y este año está elegido como la inocuidad de los alimentos. Y estamos con ella para que nos cuente de qué se trata justamente la inocuidad. Hola. La inocuidad de los alimentos, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de un alimento que sea seguro para el consumo, tanto alimentos como agua. Es decir, seguro implica que no tenga ningún microorganismo, sean virus, parásitos, hongos, que no tenga ningún elemento externo, como puede ser pelos, insectos, tampoco tóxicos, como residuos de medicamentos veterinarios, en el caso de las fumigaciones, agrotóxicos. A todo eso hablamos de la contaminación de un alimento, que implica que no es seguro. ¿Y vos crees que es importante o por qué elige el Día Mundial de la Salud esta temática? Es importante porque las enfermedades transmitidas por alimentos, no solo por los alimentos, sino también por el agua, causan un problema a nivel mundial de salud pública muy importante, sobre todo en grupos etarios vulnerables como son niños, gente de la tercera edad, adolescentes, personas con enfermedades previas, y eso genera un impacto sanitario muy importante. Y otra cosa que tiene es que en general son todas causan enfermedades que no tienen un tratamiento específico. Entonces hay que hacer hincapié en lo que es la prevención primaria, la prevención para evitar contagiarse, contraer esas enfermedades. Entonces por eso es importante el tema de divulgar todo lo que es las medidas con respecto al cuidado. Y en este sentido, en divulgar y demás, ¿qué tipo de enfermedades podemos prevenir si hacemos un mejor cuidado de nuestros alimentos? Bueno, en general las enfermedades que se producen por contaminación de alimentos generan diarreas, vómitos, dolores abdominales. Tenemos enfermedades conocidas como el cólera, esa es particularmente transmitida por el agua, cólera, salmonelosis, todo lo que son diarreas bacterianas. El síndrome urémico hemolítico, que esa enfermedad es una enfermedad endémica en nuestro país, es un problema de salud pública en nuestro país porque es la primera causa de enfermedad renal aguda en pediatría y la segunda causa de trasplantes renales. Entonces es una enfermedad muy importante que es endémica en nuestro país, entonces hay que hacer hincapié en el cuidado. Exacto. Y si nosotros queremos saber cómo lo que consumimos es adecuado, es un alimento inocuo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que prestar atención en las características de los productos. Por ejemplo, si compramos alimentos envasados, hay que prestar especial atención a las fechas de vencimiento. Eso siempre. Cuando dice fecha de vencimiento tal día, implica que a partir de ese día no se puede consumir. Cuando dice comer preferiblemente o consumir preferiblemente antes de tal día, implica que después de ese día, si bien no va a producir un envenenamiento o una intoxicación, se puede consumir, pero ya pierde las propiedades el alimento. Hay que fijarse en eso. El tema de las carnes, por ejemplo, cocidas, no tienen que estar muy jugosas ni rojas en el centro. El pescado debe ser fresco, no tiene que tener un olor muy fuerte. La carne debe ser tierna. Por ejemplo, uno cuando va a comprar pescado, si quiere, puede hacer una pequeña prueba que es presionar el pescado, y si vuelve a la posición normal habla de un pescado fresco. Verduras y frutas tienen que estar lavadas siempre con agua potable.
Entonces una verdura que es cruda y no está lavada es un origen dudoso. Exactamente, esas son algunas de las estrategias que podemos tener en cuenta en casa. Sí, en casa la verdad que podemos hacer un montón de cosas. Medidas tan simples como por ejemplo es fundamental el lavarse las manos. Lavarse las manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos. Cuando manipulamos alimentos crudos y cocidos, eso es muy importante porque la gente no lo tiene en cuenta. Por ahí cortamos un alimento crudo sobre una tabla y no la lavamos después y bacterias quedaron ahí, después ponemos el alimento cocido y se contamina ese alimento. Eso se llama contaminación cruzada. Eso es una forma de contaminación muy importante que a veces la gente no tiene en cuenta. El tema de lavar frutas y verduras con agua potable. Las carnes cocerlas siempre a más de 70 grados, que es en general a más de 70 grados cuando las bacterias no tienen posibilidad de replicación. Sí. Cuando descongelamos un alimento, no descongelarlo a temperatura ambiente, siempre se descongela o en la heladera o en el microondas, no a temperatura ambiente. Los huevos hay que lavarlos para guardarlos en la heladera, porque los huevos transmiten una enfermedad que es la salmonelosis, es una diarrea importante. Y hay veces, si no los lavamos, tiene bacterias en la cáscara y uno cuando los rompe se contamina. Entonces son medidas caseras que uno las puede poner en práctica, que son muy simples y puede ayudar a evitar un montón de enfermedades. Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, hacer la compra de lo que sería cosas de heladera y carne a lo último, para que no estén en el carrito durante toda la compra y entonces vayan perdiendo la cadena de frío. Sobre todo con la cola que hacemos para pagar. Exacto, a lo último, llegar a casa y ponerlo en el refrigerador lo antes posible. Y el tema de lavarse las manos es una medida tan simple y tan importante para la gente que manipula alimentos, para el que va a consumir el alimento. Eso es muy importante y es una medida casera muy simple. Sí, son cuestiones las que se explicaba, desde el huevo hasta cocer bien la carne, muy sencillas que uno puede hacer día a día y puede prevenir muchas enfermedades. Julieta, te agradecemos mucho por esta comunicación y por explicarnos un poco de qué hablamos cuando hablamos de inocuidad de los alimentos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, interesante la primera entrevista, y tengan en cuenta todo lo que la doctora fue nombrando, estos tips para tener en cuenta en la limpieza de los alimentos, que es importante. Y vamos a ir a la segunda. La segunda entrevista también tiene que ver una fecha que se conmemora, que es el 11 de abril, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. El Hospital de Clínicas, el día 13 de abril, porque es lunes, realizó una actividad sobre el Parkinson que era abierta a la comunidad y entrevistamos a Leticia López, que trabaja en el área de calidad de vida de pacientes de Parkinson del Hospital de Clínicas. Bueno, ella nos va a comentar todo las actividades y vamos a ver imágenes de lo que fue la actividad en sí. Que hay algo muy interesante, ¿no? Sí, hay un par de temas para tener en cuenta que va a llamar la atención y va a estar bueno también. Bárbaro, vamos a verla. Sí, exactamente. Mariana, Facundo, estamos aquí en el Hospital de Clínicas. Hoy hay una muy interesante actividad que está vinculada al programa de Parkinson del hospital, y para hablar sobre esta misma estamos aquí con la licenciada Leticia López, que ella es del programa de calidad de vida, que es una sección que integra el programa de Parkinson. Leticia, ¿cómo estás? Bien, buen día. Encantada de que hayan venido para poder promover esta situación, este encuentro, pero especialmente para que la sociedad tenga presente que esta es una enfermedad estigmatizante y que nosotros necesitamos que todos conozcan cómo se manifiesta para colaborar y no rechazarla. Bien, de eso se trata, me imagino, un poco esta actividad de hoy. Contame en líneas generales en qué consiste. Hoy nosotros vamos a iniciar nuestra actividad con una muestra de tango por nuestros propios alumnos. Nosotros tenemos una serie de talleres que se van dando de acuerdo a los objetivos de cada una de las problemáticas que presenta la enfermedad. Y el tango es una de ellas, que nosotros la tenemos como baluarte porque aporta equilibrio, aporta postura, aporta ritmo, que es una de las cosas que más se pierden. Después vamos a tener unos pequeños discursos de nuestros profesionales, va a estar todo nuestro equipo de salud, todos los neurólogos y todos los profesores que intervienen en los talleres. Y después, que es la parte como más interesante para el público, es las preguntas abiertas, que siempre son de temas generales, ¿no? De
propio caso. Entonces eso abre una expectativa de ver cuáles son las nuevas alternativas, los nuevos aportes de la ciencia. Y bueno, todo la gente puede preguntar, así que tenemos como 1 hora y media de preguntas y ese feedback nos va dando una idea de cómo viene la situación y cómo la gente se va sintiendo. Y después tenemos música, que ustedes estarán viendo que estamos preparando los músicos que van a hacer una serie de canciones, y este grupo de Tamaba, del Instituto Tamaba, que es el que viene a dar música a los pacientes. Entonces los hacemos cantar porque una de las cosas más importantes, por el ritmo que ya lo dijimos, pero otro es la voz, que se va bajando en su volumen, la memoria, la integración, la creatividad y todo eso a través de la música, de nuestros programas también de la voz. Entonces al final terminamos con música. Cuando hablamos de Parkinson hablamos de una enfermedad neurodegenerativa crónica. Me hablabas antes de la entrevista de que hay tratamientos farmacológicos, pero que también esto está rodeado de una tarea multidisciplinaria. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa tarea? Esta tarea tiene como finalidad que todas los condicionamientos, las cosas que se van presentando a medida que evoluciona la enfermedad, sean resueltos de la mejor manera posible, tanto por el paciente que está diagnosticado, como con la familia, que son los que de alguna manera conllevan esta situación, y tienen que hacerlo realmente con confianza en que lo que están aportando en su colaboración, en su cuidado, es efectivo. Porque muchas veces o hay sobreprotección o hay descreimiento, porque es una enfermedad con mucha fluctuación durante el mismo día y durante el efecto de la medicación. Entonces, por ejemplo, la medicación, si no está bien tomada, de acuerdo a la alimentación, puede no hacer el efecto que se está buscando. Entonces nosotros tenemos nuestro taller de nutrición para que aporte en qué momento de la medicación, cómo se toma, si es en ayunas, si es con el desayuno, a qué hora, en qué momento hace efecto, en qué momento hay que comer las proteínas, pues si no, los aportes de la medicación no son efectivos. Y eso tiene su aprendizaje, es cómo se van movilizando. Bueno, y esta es una enfermedad que lamentablemente afecta a la calidad de vida, indudablemente es progresiva. Crónica y progresiva. La medicina trata de lentificar ese progreso, sí, ¿no? Y vos estás justamente en el área de calidad de vida. ¿Cuáles son las acciones que realizás con los pacientes? ¿En qué consiste tu tarea dentro del grupo? Mira, dentro del grupo nosotros tenemos los encuentros mensuales, todos los segundos martes de mes, desde hace 12 años, que es abierta a la comunidad. O sea, que charlas gratuitas y abiertas, y eso hace que los amigos, los familiares, los pacientes, todos concurran y vayan interesándose y enterándose de cómo es esto, porque tiene muchos aspectos que hay que saber. Y después de los avances científicos, que realmente de 20 años para acá son fabulosos, aunque no hay cura, pero sí, como vos dijiste, retrasar todo esto. Y la calidad de vida es eso, poder convivir con una enfermedad crónica lo mejor posible, y esa es nuestra tarea. Y haces mucho hincapié en los amigos, los familiares, porque es una enfermedad que también afecta al entorno de la persona. Entra por la ventana, la enfermedad entra de un día para otro con un diagnóstico, es un shock, y está todo el mundo que no sabe qué hacer, cómo colaborar, de qué trata, tienen información, se meten en internet, pero a veces lo que sale allí no es lo que tiene exactamente el paciente, porque no es una enfermedad que en todas las personas se da igual, no es así, y no evoluciona en todas de la misma manera. En uno tienen problemas con la voz, otros tienen problemas intestinales, otros tienen problemas, algunos cognitivos, en el movimiento especialmente, ¿no? Se manifiesta a través del movimiento, pero la enfermedad se supone que tiene mucho tiempo antes dentro del organismo. Recién me nombrabas el tema de los síntomas y del diagnóstico de la enfermedad. Generalmente me imagino que se diagnostica a partir de la consulta y que empieza con los problemas de movimiento, los problemas de temblores y demás, o algunas manifestaciones que tiene la enfermedad. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de llegar antes de tener un diagnóstico precoz? Eso es lo que se está buscando, pero lamentablemente hasta que no se manifiesta de manera evidente es muy complejo que el paciente concurra. A veces va 5 años antes a otros servicios, por ejemplo,
llevarlo a psiquiatría, porque la dopamina es una de las cosas que empieza a fallar y eso hace que haya depresión, es concomitante de alguna manera. Entonces se inicia por allí el camino de del recorrido médico. Van al traumatólogo porque se ponen rígidos, porque no les funciona tal cosa. No en todo se manifiesta como primera cosa el temblor, y a veces el mismo temblor no es de la enfermedad de Parkinson. ¿Y de cuánta importancia sería lograr el diagnóstico lo más precoz posible? Y sí, claro, y sí. Hay algunas manifestaciones, pero a veces son también de otras enfermedades, como puede ser la constipación, la falta de sueño, pero no la clínica, y a veces los médicos clínicos, y por eso nosotros damos tanto lugar a nuestro programa de Parkinson, porque realmente no es cualquier neurólogo, son neurólogos especialistas en movimientos involuntarios, para poder también diferenciarla de otras enfermedades que también tienen estas manifestaciones. Bueno, Leticia, vemos que ya está llegando mucha gente, se están acomodando aquí en el salón, así que te vamos a dejar porque sabemos que sos parte de esta actividad. Muchas gracias por la nota. Mil gracias a ustedes para poder darle a la comunidad un pequeño aporte y que estamos esperándolos. Todo el que quiera, estamos en el piso 9 y en neurología, programa de Parkinson. Bueno, muchas gracias. Era la licenciada Leticia del Hospital de Clínicas con esta nota sobre Parkinson, la conferencia que se va a realizar en algunos minutos más. Bueno, espero que les haya interesado esta segunda entrevista. Muy piola lo del tango. Sí, estuvo muy bueno. La verdad estuvo muy bueno. Muy buena esa entrevista. Así que, bueno, estamos terminando el segundo programa y nos despedimos recordando que los viernes de 21 a 22 por Radio UBA tenemos nuestro programa A Tu Salud, que bueno, los esperamos en el FM 87.9 o entrando a la página web de Radio UBA lo pueden escuchar online, en cualquier lugar del mundo. Buenísimo, con más entrevistas, más información de la obra social, que está bueno siempre tener en cuenta, porque a veces uno se olvida cómo manejarse con la obra social. Así que bueno, los esperamos también los viernes de 9 a 10. Exactamente. Bueno, recuerden que todo lo que pasa por la obra social pasa por A Tu Salud Online y los esperamos en el próximo programa. ¿Te parece, Mariam? Hasta el próximo programa.